Hola chicos, ¿qué tal? Este día, como parte del programa de estudios fisiológicos de ACMEA, para la materia de Fisiología 1, vamos a abordar el tema de qué es cerebelo, ganglios basales y control motor global. Este tema corresponde a la unidad 6 y sería ya el último tema de esta unidad. Como saben, cualquier duda, pues ahí les dejo mi correo. De toda la información que voy a utilizar en esta tutoría va a ser tomada del capítulo 56 de la 12ª edición de Guyton y del capítulo 18 de Levitsky. Entonces vamos a ir dando inicio. Hasta el momento, ustedes se han familiarizado con el control motor o con el control de las actividades motoras de nuestro organismo, basados principalmente en un nivel córtico espinal. O sea, siempre es solamente esas vías neurales de de los diferentes músculos, yendo desde la médula espinal hasta la corteza, o sea, todas las vías descendentes. Entonces es lo que han visto a nivel general de lo que sería el movimiento. Pero para poder ejecutar actividades de movimiento, nuestro sistema nervioso va a tener que utilizar no solamente el cerebro y la médula espinal e incluso el tallo cerebral, sino que también va a utilizar otras estructuras como lo son los ganglios basales. Van a utilizar otras estructuras como lo son los ganglios basales y el cerebelo. ¿Qué pasa con estas estructuras? A nivel general, el cerebelo y los ganglios basales por sí solos no van a poder iniciar ningún tipo de actividad motora, como si lo es la corteza cerebral al enviar información a lo que es la médula espinal. Ellos sí pueden iniciar una actividad motora de manera independiente. En el caso del cerebelo y los ganglios basales no. Ellos van a ser más que todo sistemas auxiliares a este sistema nervioso central, van a ser auxiliares para poder realizar de una manera más óptima lo que vendría siendo el control motor. Aquí podemos ver un esquema de lo que vendría a ser el control del movimiento voluntario, donde sabemos que la idea de querer movernos va a aparecer en las áreas de asociación corticales. Ahí va a surgir la idea del movimiento que nosotros queremos realizar o del músculo que queremos mover. Por ejemplo, cuando hablamos surge la idea y se empiezan a preparar todos los músculos fonadores. Entonces, como podemos ver, lateralmente a estas áreas de asociación cortical vamos a tener al cerebelo y a los ganglios basales, aportando en ambas direcciones, o sea, aportando como recibiendo una retroalimentación a partir de lo que va planeando el cerebro. Como podemos ver, llega la idea hasta las cortezas premotora y motora y a partir de eso va a darse el movimiento. Ya más adelante vamos a ver cuál es el rol que va a tomar tanto el cerebelo como los ganglios basales en la ejecución de estos movimientos. Como podemos ver, en el caso del cerebelo, aquí podemos ver estas flechas, significan retroalimentación. ¿Por qué? Porque el cerebelo es un órgano que se va a encargar principalmente de ir corrigiendo los movimientos, de ir verificando que cada músculo agonista del movimiento que se está realizando esté activado y el antagonista esté inhibido. También se va a encargar de permitirnos movimientos suaves, o sea que entre un movimiento y otro haya una transición suave pero a la vez rápida y efectiva. Por eso, cuando nosotros cometemos algún error en el movimiento, rápidamente la corteza le va a estar enviando aferencias de nuevo al cerebelo y el cerebelo aprende a corregir estos movimientos para futuros momentos donde tengamos que volver a realizarlo. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones motoras del cerebelo? Al cerebelo se le va a conocer como el área silente de lo que es el encéfalo. Y esto debido a que si nosotros excitamos eléctricamente el cerebelo, no se va a producir ningún tipo de sensación y no se va a producir ningún tipo de respuesta motora. Ahora bien, como les digo, es vital para el control de los movimientos rápidos, también ayuda a secuenciar actividades motoras. ¿A qué me refiero con secuenciar actividades motoras? Lo que les decía, en el momento que, por ejemplo, nosotros vamos a extender el brazo,
El cerebelo se va a encargar de que estén activos los músculos agonistas del movimiento extensor, es decir, los extensores del brazo. Y cuando nosotros vayamos a dejar de extender el brazo, van a poder inhibir a los músculos agonistas y activar a los antagonistas para realizar el movimiento opuesto. Se va a encargar de ir dándole una secuencia a todos nuestros movimientos para cumplir un desplazamiento o cumplir la actividad que vamos a realizar de manera óptima y de manera rápida. Ahora bien, también el cerebelo va a comparar, va a comparar movimientos reales, que son los que nosotros ejecutamos físicamente, con lo que se pretendía. Por ejemplo, si nosotros pretendíamos correr cierta distancia o la idea con la que iniciamos el movimiento en las áreas de asociación corticales es iniciar a correr, pero nosotros en ese caso nos tropezamos o caemos o tenemos que frenar, el cerebelo va a comparar, ¿sí? Va a comparar lo que se pretendía hacer con lo que se realizó para que la próxima vez que hagamos la actividad, el cerebelo pueda aprender de los errores que ya se cometieron y pueda hacer más óptima este momento físico. Ahora bien, vamos a pasar un poco a lo que es la morfología y la anatomía del cerebelo. El cerebelo está colocado en la parte posterior de lo que sería el bulbo raquídeo y la protuberancia del tallo cerebral. Aquí podemos ver una visión lateral del cerebelo, donde vamos a ver que está compuesto de tres lóbulos: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. Ahora, de esta manera no se puede analizar completamente bien cómo va a ser la estructura del cerebelo y a dónde están sus diferentes áreas funcionales. Para esto, vamos a ver esta otra imagen que es una visión posterior del cerebelo. Aquí podemos ver acá abajo el lóbulo flóculo nodular. Luego aquí tenemos aquí hasta esta línea que está aquí de división. Lo que está abajo es el lóbulo posterior y lo que está arriba es el lóbulo anterior o el lóbulo frontal. Bien, ahora el cerebelo visto desde una forma posterior, vamos a ver que vamos a tener dos hemisferios separados por esta estructura de acá. Esta estructura media se llama vermis. A los lados del vermis vamos a tener dos hemisferios completos, que serían este y este. A su vez, cada hemisferio tiene una zona lateral y una zona intermedia. Esta zona intermedia, junto con el vermis, la zona intermedia de cada lugar junto con el vermis, cumplen un tipo de función. Las zonas laterales, otro tipo de función, y el lóbulo flóculo nodular, otro tipo de función, que ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, esta imagen es muy importante, es la topografía. Como saben ustedes, al igual que los hemisferios cerebrales, por ejemplo con el homúnculo motor, y al igual que, por ejemplo, las vías neurales, las ascendentes y descendentes, todas estas estructuras se refieren a una topografía, es decir, qué regiones del cerebelo se refieren a qué regiones del cuerpo. Y bien, como hablamos de este control motor, vamos a ver que la zona del vermis, que es esta zona que está señalada acá, se va a encargar de controlar todos aquellos movimientos o de regular todos aquellos movimientos que se van a referir al cuello, a los hombros y al tronco y a las caderas. Eso quiere decir al esqueleto axial. Ahora bien, las zonas intermedias de cada uno de los hemisferios, las zonas intermedias que vendrían a ser estas, se van a encargar de los movimientos de las extremidades distales. Esto quiere decir las manos, los pies y los dedos. Eso va a ser nada más. En estas estructuras va a ejercer una regulación motora el cerebelo. Las áreas laterales, se encargan más de la planificación de movimientos, más que en cambio no de corregirlos. La corrección se va a dar en esta zona intermedia. Pero en las áreas laterales es más la planificación del movimiento en general, por eso no se le asigna una topografía específica. Y la parte del lóbulo flóculo nodular está más encargada de formar una función de equilibrio. Por eso se dice que forma parte del sistema vestibular, pero esto lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos con la unidad funcional de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa va a tener una unidad funcional muy importante que va a estar compuesta de dos elementos. La unidad funcional está compuesta de una célula de Purkinje y una célula nuclear profunda.
La célula de Purkinje con su respectiva célula nuclear profunda van a formar una unidad funcional del cerebelo. El cerebelo tiene alrededor de 30 millones de unidades funcionales. Bien, ahora, histológicamente hablando, vamos a tener que la corteza del cerebelo va a tener tres capas: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje, la capa granulosa y por último, más en el interior va a tener los núcleos profundos, donde va a estar esta célula nuclear profunda. Entonces, a nivel funcional, ¿qué es lo que hace esta unidad? Como podemos ver, todas estas células en rojo, las células con granos, la célula nuclear profunda, son células que poseen una actividad excitatoria. Y la célula de Purkinje en negro va a tener una actividad inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que el cerebelo constantemente va a tener que estar excitando músculos agonistas e inhibiendo músculos antagonistas, o al revés. Por ejemplo, cuando el movimiento inicia, el cerebelo se va a encargar de excitar a los músculos agonistas de ese movimiento e inhibir a los antagonistas. Cuando el movimiento va a terminar, va a suceder al revés. Se activan los antagonistas y se inhiben los agonistas. Bien, esto sucede aquí a nivel de la unidad funcional. ¿Por qué? Van a haber dos fibras que le van a provocar la excitación a la célula nuclear profunda. ¿Cuáles van a ser estas fibras? Tenemos aferencia olivar inferior, ¿sí? Aferencias olivares inferiores que van a través de las fibras trepadoras, y vamos a tener las fibras musgosas que llevan aferencia del resto de secciones de nuestra corteza. Como saben, las aferencias que llegan al cerebelo provienen de nuestra corteza cerebral. Entonces van a venir unas que se vienen desde el complejo olivar inferior de nuestra médula espinal. Este complejo olivar inferior va a llevar las aferencias a través de una fibra trepadora. ¿A dónde? A la célula nuclear profunda, para superar la inhibición que está realizando la célula de Purkinje. Y ahora, el resto de aferencias de nuestra corteza, tallo cerebral y médula van a provenir a través de una fibra llamada musgosa, que la fibra musgosa va a llevar excitación también a lo que vendría a ser la célula nuclear profunda. Cuando está suficientemente excitada para superar la inhibición de la célula de Purkinje, va a emitir su eferencia. Bien, ahora, en el caso que se tengan que inhibir los músculos agonistas, va a ejercer una inhibición más grande de la célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque como el movimiento ya ha cesado, no va a llegar ningún tipo de aferencia ni por las trepadoras ni por las musgosas. Bien, ahora que ya hablamos de a nivel funcional cómo realiza estas señales el cerebelo, vamos a ver ahora algo llamado división funcional del cerebelo. Ya más que anatómicamente, cada región del cerebelo va a cumplir una función diferente, y para esto vamos a dividir funcionalmente el cerebelo. Primero, tenemos al lóbulo floculonodular acá, que él por sí mismo va a ser llamado vestíbulo cerebelo. Está asociado al sistema vestibular, que ya vieron ustedes cuando hablaron de lo que es oído. Entonces, ¿cuál va a ser la función del vestíbulo cerebelo? El vestíbulo cerebelo va a estar encargado de movimientos de equilibrio y movimientos oculares. Bien, ahora, las zonas laterales de cada hemisferio del cerebelo, laterales, van a ser llamadas cerebro-cerebelo, y van a estar encargadas de planear la acción motora. Cuando surge la idea, el cerebelo va a planear la secuencia de pasos para poder ordenarlos una vez que inicia la contracción muscular. Y por último vamos a tener que el vermis, junto con las áreas intermedias de cada uno de los hemisferios, va a formar el llamado espinocerebelo, que será el encargado de poder coordinar los movimientos en las partes distales de las extremidades. Pero esto ya no va a ser planeación, va a ser ejecución. Por ende, primero actúa el cerebro-cerebelo y luego el espinocerebelo. Eso sería lo que vendría a ser la función del cerebelo. Bien, una vez hablando ya de las funciones y todo eso, vamos a tener anomalías clínicas del cerebelo. Cuando se iniciaban los experimentos para conocer cuáles iban a ser las funciones de este órgano, no se sabía con seguridad, porque como les digo, se estimulaba eléctricamente y no provocaba ningún tipo de respuesta, ni sensitiva ni motora. Entonces, al extirpar el cerebelo se empezaron a ver diferentes tipos de anomalías clínicas, que en la actualidad, no extirpándolo, pero cuando esta estructura tiene algún tipo de daño, ya sea genético, por algún traumatismo, por deficiencia del suministro de sangre, va a provocar cualquiera de estas anomalías clínicas, que son las primeras, que sería la primera, la dismetría o hipermetría. Bien,
La dismetría sucede porque en algunas personas con daño cerebeloso los movimientos ya no se van a realizar de manera suave o con una transición suave, sino que van a haber movimientos con excesa brusquedad. ¿Por qué? Porque el cerebelo no va a ser capaz de regular la fuerza y va a haber una sobreexcitación o sobreinhibición de lo que serían los músculos. En el caso de que sea una inhibición muy grande sería dismetría, y cuando sea una excitación muy grande, hipermetría. La siguiente sería la ataxia. La ataxia está relacionada con la marcha. La ataxia cerebelosa es uno de los signos clínicos más importantes relacionados al cerebelo, y es una marcha inconstante, movimientos que no están completamente coordinados y una dificultad específica para caminar. Bien, luego tenemos la disdiadococinesia, que es la incapacidad de la persona con daño en el cerebelo de poder realizar movimientos alternantes de forma rápida, como por ejemplo nosotros vamos a tomar un lápiz pero decidimos cambiar la elección que vamos a hacer, y al momento de girar rápidamente la mano para escoger otra alternativa, somos incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque el cerebelo no es capaz de hacer esa transición de un movimiento al otro. Luego tenemos la disartria, que está basada en los músculos fonadores, y por ende no están coordinados los músculos de la fonación, resultando en la incapacidad, o más bien dicho, imposibilidad de hablar o expresar correctamente vocalmente hablando. Luego tenemos un temblor intencional, que esto es muy importante. Intencional no es como la enfermedad de Parkinson, en la cual existe un temblor constante, sino que en el caso del daño en el cerebelo solo va a ser cuando se quiere realizar un movimiento. Al estar en un estado estacionario no va a haber ningún tipo de temblor, pero en el momento que extendamos el brazo para alcanzar algo, empezará el temblor. Luego vamos con el nistagmo cerebeloso, que como sabemos, parte de los movimientos oculares, como ya les había mostrado aquí, está regulado por el vestíbulo cerebelo. Cuando existe daño de esta estructura, va a haber movimientos oculares erráticos. Eso quiere decir que los ojos se van a estar moviendo constantemente de manera irregular y sin que la persona lo haya planeado previamente. Eso se llama nistagmo cerebeloso. Y por último, hipotonía muscular, si directamente no funciona completamente el cerebelo o hay un daño en lo que sería la parte de ejecución, que sería el espinocerebelo. En este caso los músculos van a tener bajo tono y no se va a poder ejecutar la acción motora. Bien, ahora que ya hablamos un poco del cerebelo, vamos a pasar a la otro componente de esta tutoría, que serían los ganglios basales. Los ganglios basales se encargan de algo muy importante. Al igual que el cerebelo, no pueden ejecutar funciones motoras por sí mismos, pero son un sistema auxiliar. Entonces ellos controlan patrones complejos de movimiento. ¿Y a qué nos referimos con patrones complejos? No solo estirar el brazo, estirar la pierna, sino que son, por ejemplo, escribir las letras del alfabeto, cortar un papel con tijeras, poner clavos, encestar, jugando básquetbol. Cualquier tipo de movimiento habilidoso o que requiere un aprendizaje va a ser regulado por los ganglios basales. Bien, ¿cuáles son los ganglios basales? Para verlos todos, en un inicio vamos a tener el núcleo caudado, el putamen y globo pálido. También vamos a tener el núcleo subtalámico, que a este nivel no se alcanza a ver, aquí está, núcleo subtalámico, sustancia negra. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que los ganglios basales son núcleos del cerebro, de la corteza cerebral específicamente, en las partes laterales del cerebro, alrededor del tálamo, se van a situar todos estos. Entonces, aquí podemos ver de nuevo el putamen, aquí, el putamen, el globo pálido en sus dos segmentos, como sabemos, interno y externo, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, todos alrededor de lo que es el tálamo. Entonces, recuerden, todos los ganglios basales están situados alrededor, lateralmente, al tálamo. Otra visión muy importante de los ganglios basales es esta. Visto desde una forma lateral, para saber quiénes son los ganglios basales más grandes, tenemos primero el putamen y el globo pálido, que están situados en esta parte, situados muy medialmente y muy centralmente en corrección a la corteza cerebral. Pero tenemos que el núcleo caudado es el núcleo más largo, abarca una mayor parte y por ende, por esta mayor parte, va a tener conexiones a más regiones de la corteza cerebral que
el putamen y el globo pálido. Bien, ahora vamos a estudiar algo llamado el circuito del putamen, y esto es muy importante. Los ganglios basales ejercen su acción mediante circuitos. Entonces, uno de los circuitos más importantes va a ser el circuito del putamen. El putamen está relacionado directamente con estructuras de nivel córtico-espinal, y este se va a encargar de la propia ejecución de las actividades. Como podemos ver, su principal conexión, aquí podemos ver quién le manda información al putamen, quién le manda información. Aquí podemos ver, va llegando la información de parte de quién, de, de la corteza motora primaria, premotora y suplementaria, prefrontal y somatosensitiva. Todas estas partes de la corteza cerebral van a encargarse de la ejecución de los movimientos motores. Entonces el putamen, integrando todas esas señales y regresando las eferencias, se va a encargar de esto, de estar regulando la ejecución de todos estos patrones habilidosos o complejos de movimiento que les había expresado. ¿Sí? Entonces, claramente, si el putamen no está funcionando, vamos a tener ciertas anomalías clínicas muy importantes, como lo son acetosis, hemivalismo, corea y Parkinson. ¿Dónde están situadas estas anomalías? La acetosis se da por una disfunción del globo pálido. El hemivalismo, ¿y en qué consiste la acetosis? Principalmente son movimientos de contorsión. Eso quiere decir que si nosotros queremos, por ejemplo, se va a doblar nuestro brazo, se va a doblar nuestra pierna sin nosotros haberlo pensado principalmente. Entonces, como por ejemplo, va a ser incapaz para personas con acetosis jugar fútbol, jugar básquetbol, porque no va a alcanzar esos niveles de coordinación. Luego vamos a tener el hemivalismo que va a ser un temblor constante, y se va a dar por la lesión del núcleo subtalámico. Luego tenemos la corea, que uno de los casos más importantes es la corea de Huntington, que son movimientos de lance. O sea, pareciera que cuando nosotros estamos tratando de movernos, nos lanzamos hacia algo, a tratar de coger algo con la mano, a tratar de alcanzar algo con el pie, sin nosotros haberlo planeado principalmente. Y por último, la enfermedad de Parkinson, que es por una deficiencia de dopamina, por daño en la sustancia negra, otro de los ganglios basales. Bien, ahora vamos con el otro circuito importante, del núcleo caudado, y para esto quiero recordarles algo. Como saben, si nosotros vemos esta imagen, lo que era el putamen y el globo pálido abarcaban una parte menor de espacio en la corteza que el núcleo caudado, que era más largo, que es lo que les mencioné. ¿Por qué esto era tan importante? Porque el putamen y el globo pálido solo van a tener una correlación con lo que son las áreas motoras y somatosensitivas de la corteza, pero el núcleo caudado, va a tener una mayor relación con la corteza prefrontal, premotora y suplementaria, primaria y somatosensitiva, pero también con áreas de asociación. Entonces, como el caudado, aquí podemos ver, abarca más espacio de la corteza cerebral, él no está tan relacionado eh, con la ejecución motora, pero sí con la planeación o con la parte cognitiva de la ejecución de todos estos movimientos habilidosos o movimientos complejos. Sí, al estar con las áreas de asociación, en estas áreas se origina el movimiento, entonces la planeación, y todo esto va a estar realizado por el caudado. El caudado se va a encargar de procesar cognitivamente estos movimientos habilidosos para que posteriormente con el circuito del putamen se puedan ejecutar de manera correcta. Eh, Bien, ya por último vamos a hablar del papel de muchos neurotransmisores. Como saben, al igual que en el caso del cerebelo, eh, para poder realizar los diferentes movimientos habilidosos vamos a tener que estar en un constante juego de excitación
inhibición. Y para eso nosotros vamos a tener diferentes neurotransmisores. Importante aquí que recuerden es que el neurotransmisor GABA o ácido gamma aminobutírico siempre va a ser una sustancia inhibidora, siempre. Y que las otras sustancias pueden comportarse como excitadoras o inhibidoras dependiendo, pero siempre, siempre, siempre el GABA va a ser una sustancia inhibidora. Y otra cosa muy importante, un neurotransmisor que no aparece aquí, pero es que va a ser el antagonista de GABA, siempre va a ser glutamato. Glutamato siempre va a ser una sustancia excitadora. Entonces, estas dos van a mantener el balance entre excitar ciertos músculos o inhibirlos a la hora de realizar todos estos movimientos habilidosos. Bien, entre otros neurotransmisores, iniciando con la vía de la dopamina, como saben, la dopamina se origina en la sustancia negra y va a mandar sus aferencias al núcleo caudado y al putamen por igual. La dopamina se puede comportar como inhibidora o excitadora, pero particularmente es una sustancia inhibidora. Luego tenemos el GABA, que este se origina del caudado y del putamen para mandar sus aferencias al globo pálido y a la sustancia negra. Luego tenemos la vía de acetilcolina, que viene desde la corteza al caudado y al putamen. Vamos a tener otras sustancias que provienen del tronco del encéfalo, como noradrenalina, serotonina y encefalina, que pueden comportarse también como excitadoras o inhibidoras. ¿Qué es lo importante? Esa relación GABA-glutamato. Cuando tenemos un momento de excitación, va a estar inhibido el GABA por acción del glutamato y viceversa en el caso de un momento inhibitorio. Esta va a ser la regulación entonces por neurotransmisores de estas sustancias. Bien, eso sería lo más importante que hemos visto en esta tutoría y cualquier pregunta la pueden hacer siempre a mi correo y si tengo tiempo o la capacidad de contestarla, pues con todo el gusto. Recopilando un poco, recordemos, el cerebelo se refiere a la planeación motora, planeación y ejecución motora, una secuencia ordenada de pasos para poder efectuar los movimientos y corrección en el caso de que haya un error y una transición suave de un movimiento a otro, suave y rápida. Las anomalías, recordarlas es muy importante, recordarlas: dismetría, ataxia, disdiadococinesia, disartria, temblor intencional, nistagmo e hipotonía. Es muy importante recordarlas porque son en realidad lo que tiene más valor a futuro. También recordando, los ganglios basales son más encargados de la planeación y la ejecución de habilidades motoras más desarrolladas o complejas, como escribir el alfabeto, como este tipo de actividades, como jugar a cierto deporte, como poder tocar el piano, la guitarra. Todas estas actividades más complejas son sustentadas por los ganglios basales. Si estos no existieran, entonces tendríamos la incapacidad de poder realizar estas actividades. Y hay un ejemplo en Guyton que es muy importante, se lo voy a mostrar. Aquí tenemos. Hay pacientes que tienen un daño extenso en lo que es la parte posterior del área, del lóbulo occipital del cerebro, un área de asociación muy importante para la ejecución de ciertos movimientos. Entonces, cuando esta área no le manda información al núcleo caudado, podemos tener pacientes que muestren este tipo de alteraciones. Se les pide que copien el dibujo de la izquierda, es el dibujo real, y el paciente lo copia de esta manera. ¿Por qué? Realizar un dibujo, copiar un dibujo, se toma en cuenta como una de las actividades más habilidosas y complejas que realiza nuestro nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Entonces, como los ganglios basales, en este caso, no reciben nunca la aferencia de la corteza, no ejercen su función de regulación, son incapaces de planear correctamente, o sea, puede llegar a planearse correctamente la actividad, pero no se ejecuta de manera correcta y como podemos ver, se va en este tipo de alteraciones. Esta es una de las pruebas clínicas más importantes para determinar daño a nivel de la corteza cerebral. En el caso de que existan tumoraciones no visibles ante estudios imageneológicos, esto puede confirmar casos de neoplasias, también puede confirmar cualquier daño en otra de las estructuras más sensibles a nivel encefálico. Bien, entonces esto sería todo de mi parte. Eh, Espero les pueda servir y nos vemos en la siguiente tutoría.